En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nuestra predicación del día de hoy tiene un título muy sencillo, muy corto, muy directo: Hambre de Dios. Lo primero que debemos decir y recordar es que tener hambre de Dios es un regalo de Dios. Si alguno de ustedes ha tenido esa necesidad, ha tenido ese llamado, ha tenido esa urgencia interior, dele gracias al Señor. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena: no me buscarías si no me tuvieras dentro. Oiga esa frase, ¿no? No me buscarías si no me tuvieras dentro. El hambre de Dios es ya un regalo de Dios. Y por el contrario, aquellas personas que parecen estar completamente tranquilas y satisfechas con las cosas que ofrece este mundo, con las cosas temporales, pasajeras, creo que merecen más nuestra compasión que nuestro reproche. Empecemos recordando algunos pensamientos de la Escritura y también de algunos santos. Uno de los salmos que la Iglesia utiliza con más frecuencia en la liturgia es el Salmo 63. Y ahí aparece esta expresión: mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti. Es una expresión de ese salmo que muestra un corazón imposible de satisfacer con las cosas de esta tierra. El hambre de Dios se caracteriza por eso. Es un deseo que existe en esta tierra, pero es un deseo que la persona sabe no se puede saciar con nada de esta tierra. Ese es su carácter extraño, pero al mismo tiempo esa es su belleza. Y por eso, repito, tener esa clase de hambre, tener esa clase de sed es un regalo. Lo cual también quiere decir que como es un regalo y como solamente Dios lo da, hay que pedirle a Él que nos dé ese regalo. Una vez que tengamos hambre de Él, se va a cumplir en nosotros el evangelio que dice en el Sermón de la Montaña: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Pero el problema de la falta de hambre es que la persona no pide y la persona no llama. Así que ahí está aquel texto del libro de los Salmos que nos está contando el testimonio de alguien que sí tenía esa hambre, y era un hambre muy fuerte. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, tierra requemada, tierra árida, que necesita, que reclama esa agua, esa lluvia. Una frase de San Agustín también viene aquí muy al lugar. Dice San Agustín, y es una frase bastante conocida de él: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste para ti. Esta especie de llamado, esta especie de destino, esta especie de abrazo esperado, este abrazo esperado, es algo que está en el corazón humano. Pero la historia de Agustín es muy interesante porque Agustín es el caso de una persona que buscó alegría, que buscó saciedad, que buscó descanso en toda clase de cosas. Las más conocidas, por supuesto, son los placeres
placeres de los sentidos, incluyendo los placeres sexuales. Él buscó los placeres, él buscó ese tipo de alegría. Y es muy llamativo que una persona que conoció tantos placeres, luego tiene esta frase: nos hiciste para ti. Nuestro corazón está inquieto, como describiendo que la persona que no se ha encontrado con el Señor busca un placer, no le satisface, entonces busca otro, no le llena, entonces busca otro. La persona está buscando una y otra vez, pero no encuentra como su descanso. En esa búsqueda algunas personas han tardado mucho tiempo, o hemos tardado mucho tiempo. El mismo Agustín escribe en su obra de las Confesiones, que es la que cuenta su itinerario hasta llegar a Dios. El mismo Agustín dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Es decir, que él siente que se le había ido mucho tiempo en ese recorrido, que él había hecho un largo recorrido. Es la misma historia que uno se encuentra muchas veces en los retiros espirituales. Las personas que han estado en retiros de cristiandad, las personas que han estado en retiros de Emaús, las personas que han estado en retiros de conversión, las personas que han hecho buenos ejercicios espirituales, seguramente estarán de acuerdo con las frases de San Agustín. Y cuando uno oye el testimonio de una persona que se ha convertido, casi siempre lo que oye es la misma historia de Agustín. Yo intenté esto, pero no estaba bien. Me fui hundiendo, me hundí, toqué fondo. Y de ahí empecé a salir. Es decir que el hambre de Dios parece estar ligada a una especie de desencanto, de desilusión. Es la persona que ha intentado muchas cosas. La historia de conversión por excelencia en la Biblia creo que es el hijo pródigo. Y uno puede mirar la historia del hijo pródigo desde esta clave, mis hermanos. Uno se da cuenta que el hijo pródigo se siente incómodo en las restricciones de la casa. ¿Cuándo podré gozar yo a mis anchas? ¿Cuándo seré yo el que tome las decisiones? No quiero que otros decidan por mí, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Entonces, ya sabemos lo que hace, toma toda esta herencia que le da el papá y se va a probar su vida. Yo no quiero que me la cuenten, yo quiero vivirla. Pero su experiencia es como la de tantas personas que cuentan una conversión. Su experiencia es: probé una cosa, probé otra cosa, probé otra cosa. Y de ese cansancio, de ese fastidio, de esa desilusión, estas tres palabras las vamos a oír varias veces en esta predicación. De ese cansancio, de ese fastidio, la persona llega un momento en el que dice: no más. ¿Cuál fue ese momento para el hijo pródigo? Para el hijo pródigo ese momento fue cuando él se dio cuenta que su condición era peor que la de los cerdos. Y el cerdo es el animal impuro por excelencia para el judío. Él se da cuenta que está viviendo peor que un cerdo. El cerdo por lo menos puede comer algo, pero a él ni comida le dan. Cuando él empezó a tener ganas de comer lo que estaban comiendo los cerdos, algo se despertó dentro de él. Hubo como una sacudida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esa sacudida, esa grieta, ese romperse el mundo, es un regalo. Ese es un regalo. El día que se te rompe el mundo, el día que no te funciona el mundo, ese día es un regalo. Porque mientras al drogadicto le funciona su droga, mientras al alcohólico le funciona su alcohol,
Mientras al pornógrafo, al adicto a la pornografía, le funciona su pornografía, seguirá ahí clavado, seguirá repitiendo lo mismo. Se necesita que un día algo pase. Ese algo, esa sacudida, esa grieta, la describe muy bien el Salmo 51. El Salmo 51 nos cuenta lo que sucede. Es el gran salmo del arrepentimiento, lo que sucede cuando una persona ve que falló de arriba abajo, que la grieta va de arriba abajo. Y es el momento en el que él dice: contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Es decir, la persona toma una actitud diferente. Toma una actitud que ya no es de defenderse. Vamos llegando poco a poco a nuestro tema. Vamos llegando poco a poco. Lo que estamos descubriendo es dos cosas hasta este momento. Primera, que el hambre de Dios es algo que está puesto por el mismo Señor en nuestro corazón. Y segundo, que uno descubre esa hambre usualmente a través de una grieta, a través de una dificultad, y que cuando eso suele suceder, la persona tiene un cambio bastante grande, bastante grande. Y ese cambio es bien grande porque la persona pasa de defenderse y de justificarse, pasa a una actitud de humildad, a una actitud de quiero aprender, a una actitud de muéstrenme el camino. Esa es la actitud. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Para los que no recuerden, la parábola del hijo pródigo está en el capítulo 15 de San Lucas. Pero quiero citar también lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, porque es maravilloso. El apóstol San Pedro está predicando el día de Pentecostés y le recuerda al pueblo de Jerusalén lo que ha hecho el día que estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y cuando la gente cae en cuenta de lo que ha hecho, cuando caen en cuenta de que son solidariamente cómplices de llevar a la muerte al inocente, al Cordero de Dios, cuando ellos caen en cuenta de eso, entonces nos dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, oiga esto, estas palabras les traspasaron el corazón. Y entonces preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la característica de ese giro maravilloso, de ese giro bendito. Antes de llegar a esa crisis, antes de llegar a ese momento, usualmente la persona está en una actitud desafiante, más o menos abierta según el temperamento de cada uno. El que tiene un temperamento fuerte, iracundo, altanero, puede volverse grosero, puede volverse agresivo. ¡Es mi vida! ¿Qué pasa, mi vida? Otra persona, en cambio, no es agresiva, pero ya sabemos lo que dice el refrán de las aguas mansas. Ahí va despacito, despacito, pero va haciendo lo que se le da la gana. Porque es que para ser rebelde no hay que gritar. A veces la manera más eficaz de ser rebelde es calladito, calladito. Agua mansa, pero agua mansa y sin embargo rebelde. Y ahí está la rebeldía. Antes de llegar a esta crisis, antes de llegar a eso que llamamos tocar fondo, antes de sentir con toda su fuerza el hambre de Dios, normalmente la persona tiene una actitud de justificarse, es una actitud defensiva, además tiene explicación para todo. Pregúntale a aquella persona que gasta cantidades bárbaras de dinero en la taberna: yo para eso trabajo, ¿cuál es el problema? Yo también me gasto mucho, yo también tengo derecho a esto. Pregúntale al adicto a la pornografía, pregúntale, y tendrá su explicación. No le estoy haciendo mal a nadie, ¿cuál es el problema? Tanto puritanismo, tanta bobada. Pregúntale al mentiroso, pregúntale al asesino. El asesino también tiene sus explicaciones. El sicario también tiene sus explicaciones. Todos tenemos explicaciones. Es decir, que antes de llegar a esos momentos realmente de ruptura, a esos momentos de conversión, antes de llegar a ese momento, la idea que uno tiene es más bien de justificarse, de defenderse. Una de las características más bellas del hambre de Dios es
no me voy a justificar. No me voy a justificar. Hay un nombre en la Iglesia Católica para esa experiencia. Esa experiencia, la experiencia de la persona que simplemente reconoce su necesidad y que se ha equivocado. La persona que reconoce que sí ha dejado de hacer cosas buenas que hubiera podido hacer y que sí ha hecho cosas malas que no ha debido hacer. Reconoce el mal que hizo, el bien que dejó de hacer, deja de defenderse, quiere aprender, baja la guardia, siente dolor, sabe que ha perdido el tiempo, sea joven o sea viejo, no importa realmente el número de vueltas que la tierra le haya dado al sol. ¿Qué nombre tiene esa experiencia? Esa experiencia tiene un nombre muy hermoso, se llama contrición. La contrición es eso, es una viva conciencia, es el regalazo. Yo he querido, y por eso pedí que esta predicación la tuviéramos en tiempo de Cuaresma, aunque se puede tener y se puede escuchar en cualquier otra época del año. Pero yo quería que la tuviéramos y gracias a Dios se pudo. Yo quería que la tuviéramos en tiempo de Cuaresma, porque el tiempo de Cuaresma es el tiempo más hermoso para esto. Es el tiempo más hermoso para caer uno en cuenta de que uno tal vez se ha pasado la vida defendiéndose de muchas cosas. Pero uno de los dolores más hermosos, oiga la expresión, uno de los dolores más hermosos en la contrición es darse uno cuenta que de tanto estarse defendiendo, uno se estaba defendiendo de Cristo. Y de tanto defenderse de Cristo, uno lo tenía a raya. Uno ha puesto tanta distancia para llevar uno su propia vida, como el hijo pródigo. Uno ha puesto tanta distancia que nadie me controle, que nadie me maneje, que nadie decida por mí. Uno ha puesto tanta distancia que al final también en esa distancia he dejado lejos a Dios. Esta experiencia, ese descubrimiento, hace que la persona tenga una actitud radicalmente distinta. Y es esa actitud, es ese cambio el que varias veces encontramos en las historias de conversión. Recordemos aquí dos más de esas historias en los textos bíblicos. Acuérdate el momento en el que Cristo sube a la barca de Pedro y se realiza aquella pesca milagrosa. Y de repente Pedro siente que a su barca se ha subido un santo, que a su barca se ha subido el Dios poderoso, o quién sabe qué pensaría Pedro. O sea, esto es demasiado extraordinario, esto es demasiado sobrenatural, esto es demasiado hermoso. Y frente a ese esplendor, frente a esa belleza, Pedro como que puede ver su propio corazón. Pedro puede ver lo egoísta que ha sido, tal vez lo incrédulo que ha sido, tal vez lo agresivo que ha sido. Pedro se pudo ver. Y cuando se vio, y cuando vio la pureza, la belleza, la santidad de Jesús, Pedro se sintió nada. Y entonces se fue derrumbando literalmente y se postró entonces ante Cristo. Y entonces le dice: apártate de mí que soy un pecador. En ese momento Pedro siente que su esperanza, que su alegría está en Él, que su alegría está en Cristo. Hermanos, esta es la esencia del cristianismo. Es decir, yo me atrevo a dudar, pero no soy el único que lo duda. Yo me atrevo a dudar que una persona que no haya tenido esta experiencia, unos lo tendrán con más llanto, con menos llanto, como sea, pero la persona que no haya tenido esta experiencia, siempre le parecerá excesivo lo que se haga por Dios. Siempre tendrá miedo de darle mucho a Dios. En cambio, la persona como Pedro que se derrumba, que termina arrodillado, postrado ante el Señor, que termina descubriendo la grandeza del Señor, esa persona siente, mire, lo que quieras. Ahí empieza, mis hermanos, la disponibilidad. Ahí uno es disponible. Antes de ese momento, antes de llegar a esa hambre, uno le regatea a Dios. Conocemos el verbo regatear. Uno le regatea a Dios, a ver, que no se me vaya mucho, que no me coja tanta confianza Cristo. Yo sí le voy a su misa, pero no me coja tanta confianza. Ahí vamos de a poquitos. La persona que llega a este momento es una persona que siente una alegría. No quiere decir que ella sea perfecto, no quiere decir que ella sea santo. De hecho,
todos fallamos, en fin, tantos errores que uno comete. O sea, el tema no es que uno ya quedó perfecto, pero a partir de ese momento, uno siente que el eje es distinto. El eje es diferente. Y ese eje nuevo, ese eje fundamental, es el que ahora rige mi vida. Y ya no es otra característica, ya no es porque otros me lo contaron. Esto no es porque mi hermano se convirtió, esto no es porque mi cuñada me insistió, esto no es porque mi esposa me empuja para que vengamos. Esto es porque yo adentro lo he experimentado. Nuevo resumen que hemos dicho: el hambre de Dios es algo que viene en el paquete inicial de nosotros. Cada ser humano trae esta bendita hambre, la trae en el corazón, cada uno de nosotros, pero no la descubrimos. Y no la descubrimos, ¿por qué? Pues no la descubrimos porque hay muchas otras cosas que son buenas, bellas, interesantes, amables y que podemos disfrutar. Acuérdate la parábola del sembrador, cómo nos dice que hay semilla buena que cayó en un terreno donde empezó a crecer, pero al mismo tiempo crecían las zarzas. Y la mayor parte de nuestros corazones son eso, son zarzas. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, no me gusta hacer tanta referencia a mí mismo, porque para eso he contado mi testimonio varias veces, pero regálenme un minuto. En el caso mío, usted póngase a pensar lo que era mi situación. ¿Y mi situación cuál era? Pues en el caso mío, la zarza que creció y creció y que ahogó tantas cosas de Dios en mi vida, ¿cuál fue? Pues el brillo de la ciencia y lo tremendamente exitoso que yo era en matemáticas y en ciencia. O sea, el muchacho le va demasiado bien en las olimpiadas de matemáticas, es el director de las olimpiadas de física, viaja al exterior, alegría en la familia, admiración en los compañeros de colegio, ofrecimientos de becas, aplausos en todas partes. Este pobre ser humano fue vulnerable a eso. Este pobre ser humano tenía adentro, claro que sí, el llamado de Dios, tenía adentro la necesidad de Dios, pero fueron creciendo esas zarzas, fueron creciendo, y en un momento dado ahogaron la semilla que Dios había sembrado. Ahora, yo tengo que decir con el mismo cariño que hubo una podadora que se llama la Virgen María, y la Virgen María se las arregló. Esa es otra historia, eso está contado, está en mi testimonio ahí en YouTube. La Virgen María se las arregló para abrir huecos dentro de esa jungla que me tenía asfixiado, y yo no sabía que yo estaba asfixiado. Cada uno de nosotros tiene dentro este llamado al infinito, a la santidad, a la entrega sin reservas, a que dejes de mezquinarle las cosas a Dios. Entonces usted lo que quiere es que todos nos volvamos religiosos, sacerdotes, misioneros. Cada uno tiene su vocación. Cada uno tiene su vocación, y ya me lo has escuchado otras veces. No hay vocación fácil. Yo digo por lo pronto, los que quieran ser papás o mamás en los próximos años, les va a tocar defender como leonas heridas a sus hijos, porque todas las noticias que tenemos van por ahí. Los que crean que el matrimonio consiste en que vamos a seguir el noviazgo y vamos a seguir conociendo restaurantes y vamos a seguir conociendo lugares de vacaciones, los que creían que eso era así, olvídate. La vocación de casado hoy es muy, pero muy dura. Y así todas. Pues entonces yo me aparto de Dios y sufro menos. Sufres menos, dices. ¿Tú sabes qué significa apartarse de Dios? Tener los mismos problemas y menos herramientas. ¿Tú crees que porque tú te apartes de Dios van a tener menos adicciones, rebeldías, problemas de todo género, tus hijos, tus hijas, tu país, tus amigos? Alejarte de Dios no arregla los problemas, ni siquiera les cambia el nombre. Entonces Dios nos hizo para Él, eso es claro. Cada uno tendrá que ir encontrando cómo integra a Dios dentro de su propia vida. Eso ya lo dijo clarísimamente San Francisco de Sales. Cada uno tendrá que ver.
A mí como religioso y sacerdote me corresponden unas cosas que no te tocan a ti. Pero tú tendrás que ver cómo tú dentro de tu vida real lo integras. Y yo tengo que luchar contra la fuerza del pecado. Tú tienes que luchar contra la fuerza de tu pecado. Seguramente no nos tientan las mismas cosas. Entonces tú tendrás tu lucha y yo tendré mi lucha. Y no va a ser fácil para ninguno de los dos. Entonces, la semilla del hambre de Dios está en todos. Eso está claro. Segundo, la mayor parte de nosotros no descubrimos esa hambre de Dios. Esa semilla no la descubrimos. ¿La razón principal cuál es? La razón principal está en que nos agobian las zarzas. En el caso mío, las zarzas fueron los inmensos éxitos académicos y toda la vanagloria que eso conlleva. Cada otra persona tendrá otra cosa. Ahí hay quien llega, por ejemplo, a la juventud, a la adolescencia, y entonces pues las delicias de los placeres hormonales le llenan la cabeza, el cuerpo, y entonces no hay espacio para mucha oración ni para más nada. Otra persona tiene un gran éxito laboral, otra persona tiene el nombre de su familia, que es empresaria, y entonces queda conectado a un mundo bastante exigente, en el que la lógica no es la lógica de Dios, sino es la lógica sin piedad que muchas veces se encuentra en ese mundo corporativo. Entonces las zarzas nos van agobiando. ¿En qué momento, esto es lo más bello, en qué momento esas zarzas empiezan a abrirse? ¿En qué momento? Gracias a Dios, en el momento en el que uno se cansa, se desilusiona, en el que uno queda insaciable, en ese momento uno empieza a recuperar eso que tenía dentro. Bueno, por contraste, tenemos una frase, estamos en las frases, tenemos una frase del filósofo anticristiano Federico Nietzsche. ¿Qué dice Nietzsche? Permanezcan fieles a la tierra. Ustedes no se dejen creer de cielos, ángeles, dioses, diosas, infiernos, castigos, juicios. Vivan la vida, disfruten la vida, punto. Esa es la propuesta que tiene un filósofo como este hombre. Y es la propuesta que se encuentran muchas personas. Tal vez no con el descaro, hay que agradecerle a un filósofo como este que es descarado, que es abierto en lo que dice, pero no con ese descaro el mundo de todas maneras nos sigue diciendo esto. Es decir, como que siempre tiene algo nuevo para prometernos, para presentarnos. Por ejemplo, te cansaste de tu esposo, ya vendrá otro. ¿Te cansaste de tu trabajo? Busca otro. El infinito, el casi infinito del mundo material, el casi infinito de la creación, se puede convertir en un sustituto del hambre de infinito que tiene el corazón humano. Esa es la frase más filosófica de esta charla. Si la superamos, ya queda ese tema concluido. Repito la frase. Como el mundo creado, y eso incluye ciencia, tecnología y todo lo que se pueda hacer por medio de el ingenio humano, como el mundo creado es casi infinito para la mente humana, es el sustituto ideal para que uno no busque a Dios, sino que vaya pasando de unos a otros placeres, de unos a otros negocios, de unas a otras parejas, de unas experiencias a otras. Donde más se nota esto, por supuesto, es en el caso de la persona adicta. El adicto lo vive a fondo. El adicto se da cuenta que, ya esto ya no siento lo mismo, entonces necesito algo más fuerte. Necesito otra cosa que me produzca la misma sensación. Entonces, la promesa de Nietzsche, que en realidad es la promesa del diablo, la promesa del Nietzsche es: siempre habrá otro placer, siempre habrá otro tesoro, otra ganancia, otro lugar,
otra comida, otro orgasmo. Siempre habrá algo más. Siempre podré ofrecerte otra cosa. De manera que si tú te dedicas a eso, y como siempre habrá otro conocimiento, otra empresa, otra ganancia, entonces la persona se mete en esa búsqueda, y esa búsqueda es infinita. Es infinita. Infinita no en el sentido objetivo, sino en el sentido subjetivo. Ya decían los medievales, ars longa vita brevis, lo que hay para hacer es mucho y la vida es muy corta. Entonces, las zarzas, aquellas zarzas de las que estamos hablando, finalmente toman la estructura de un reemplazo del infinito de Dios a través de esos otros infinitos. Todavía puedo conocer otros amigos, todavía puedo comer en otros sitios, todavía hay muchos chistes de los que no me he reído, todavía hay muchas canciones o muchas pistas que no he bailado, todavía hay muchos placeres que no he tenido. Entonces, cuando uno tiene la cabeza llena de esa idea, uno aplaza el hambre de Dios, porque uno siente todavía puedo gozar con otra cosa. Si lo analizas un poco, ya dije que era la frase más filosófica de la noche, si lo analizas un poco te das cuenta que el ser humano por sus propias fuerzas difícilmente puede salir de esa trampa, porque efectivamente siempre hay otro placer que se puede tener. Efectivamente, siempre hay otro conocimiento. No todos los placeres tienen que ser sucios ni tienen que ser degradantes. No, una persona puede dedicarse, por ejemplo, te dedicas a estudiar insectos. ¿Cuántas especies de insectos hay? Son cientos de miles de especies de insectos. Si tú le encuentras placer a estudiar una especie de insecto y estudias durante un mes una especie de insecto, pues entonces vas a estudiar 10, 12 especies en un año. En 50 años de vida útil que tengas, vas a estudiar unas 600 especies. Ni siquiera vas a llegar a 1000 especies de insectos, y son cientos de miles. Así que si te gustan los insectos, tienes todos los insectos del mundo y serás feliz estudiando insectos. O sea que esa es la promesa que hace el mundo, esa es la promesa que hace Nietzsche, esa es la promesa que en el fondo hace el demonio. La promesa es, mira, no tienes que ponerte con tantas trascendencias. Nietzsche decía, quédense fieles a la tierra, no se pongan a volar tan alto, a esperar cielos que no se sabe dónde están, o a creer en redentores que no se sabe si vinieron. Quédense fieles a la tierra, decía Nietzsche. Lo que a mí me causa un poquito de risa y mucho de dolor cuando digo estas frases, es que estas son las frases con las que efectivamente le acaban la fe a los jóvenes, con este tipo de frases. No, usted que se va a dedicar allá a perder tiempo y a eso, no, mire, todavía hay mucho por gozar, todavía hay muchos amaneceres para ver, todavía hay muchos libros para leer. Todavía hay mucha cosa buena, mira, hay mucho para reírse. Nosotros no necesitamos. Cuando la persona queda persuadida por ese lenguaje, entonces la persona trabaja su vida de esa manera y siente que la vida le funciona de esa manera. Ese es el ideal materialista. Ese es el ideal intramundano, el ideal secularizado. Todos estos nombres tienen ese mismo ideal. Es decir, tú vas a encontrar un infinito que está a tu alcance. ¿Te gustan las matemáticas? Puedes estudiar matemáticas 300 años y no alcanzarás a agotar un solo tópico. ¿Te gusta el dinero? Puedes hacer dinero, jamás vas a alcanzar al hombre más rico del mundo, jamás. Puedes hacer todo el dinero que quieras, puedes pasarla muy bien, puedes disfrutar la naturaleza, puedes ir a conocer lugares, mira, lugares exóticos hay todos los que tú quieras. Esas son las promesas que hace el mundo, y con esas promesas la persona siente que ahí está bien, es decir, su hambre de infinito ha quedado por lo menos parcialmente saciada en esa clase de búsquedas. Recibo abrazos, me dan besos, disfruto cosas, aprendo cosas, gano dinero, me gustan los amaneceres, los atardeceres, los lugares, las vacaciones, la risa de mis hijos. No parece que necesite mucho más que eso. Bueno, sí, está bien. Por ahí una oración a mi Dios, está bien, pero sin exagerar, por favor, sin exagerar.
Sin exagerar, una oracioncita por ahí y de resto, pues ahí va la vida bien. Yo estoy llevando la vida bien, no le hago daño a nadie, etc. El resto de esta predicación es contando algunas de las historias de amor, algunos de los actos de providencia que Dios se ha inventado para sacarnos de esa cárcel. ¿Cuál es la cárcel? ¿La cárcel cuál es? La cárcel es que te reemplazan el hambre de Dios por el disfrute, por la promesa de un disfrute inagotable con las cosas creadas. Uy, lo pude decir. Salió como bien. ¿La cárcel cuál es? A ver si la puedo repetir. La cárcel es, te han cambiado, pretenden saciarte el hambre de Dios con una sucesión infinita de placeres, riquezas, conocimientos, sonrisas, abrazos, etc. ¿Dios qué hace? San Agustín dijo: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué hace Dios cuando se encuentra con un muchacho que dice: yo todavía tengo muchas excursiones que hacer, todavía tengo derecho a tener muchas novias, todavía tengo derecho a pasarla muy bueno, quiero amanecer al lado de las mujeres más bellas del mundo? ¿Y qué? Todavía tengo mucho por disfrutar. Esa persona está encarcelada ¿en qué? Eso se llama encarcelada en lo intramundano. A usted esta historia, por supuesto, se le parece a la historia del hijo pródigo. Esa era la mentalidad del hijo pródigo. ¿Qué se inventa Dios? Esto es lo más hermoso. ¿Qué se inventa Dios para sacar a las personas, para sacarnos a nosotros, para sacarnos de esas historias? ¿Qué se inventa Dios? Primero, una sensación de insatisfacción. La palabra insatisfacción es clave. Acuérdate que finalmente la oferta del mundo la hemos reducido en otras predicaciones a 3 palabras: producir, consumir y entretenerse. O sea, finalmente toda la oferta del mundo, así te digan, tenemos un paquete maravilloso de lugares exóticos, así te digan, tenemos el manual de sexualidad humana que lo hará volver loco de placer a usted, así le digan, tenemos la guía de restaurantes, usted no sabe, usted hasta ahora no ha comido nada, así le digan a usted, tenemos muchas experiencias, usted puede iniciar nuevos estudios, hay muchos libros apasionantes. Si usted examina, finalmente se parece demasiado a esto: producir, consumir y entretenerse. Trabajar duro, ojalá jubilarse joven. Trabajar duro, consumir lo que es necesario y entretenerse con lo que es deleitable. Satisfacer necesidades, satisfacer placeres y asegurar que esa vida va a seguir. Esa es la parte del producir. La parte del producir es asegurar que eso se va a sostener, porque obviamente si no produzco, pues no voy a poder tampoco ni consumir ni entretenerme. Pero lo del producir es solamente por eso. En realidad lo que se busca es satisfacer necesidades y satisfacer placeres. ¿Qué pasa cuando la persona empieza a sentir que eso no lo llena? La palabra vacío es clave, la palabra insatisfacción es clave, incluso la palabra fastidio es clave. Esas palabras son claves. Este es un camino que utiliza Dios. Este es uno de los caminos que utiliza Dios. La persona empieza a sentir que su vida no le llena. Casi siempre ese descubrimiento se hace a través de palabras como: me siento aburrido. No sé, pues sí, pero no sé. Ni yo mismo me entiendo. No me pongas cuidado. No sé, simplemente no sé, no me siento bien. Después de ir a muchos lugares, supongamos el caso de esa persona, ya fui a muchas discotecas, ya me emborraché muchas veces. Sí, ya lo conocí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y el otro viernes qué vas a hacer? Otra discoteca. ¿Realmente quiero ir? O sea, ya conozco bastantes. O sea, quiero ir realmente, si me gusta, o sea, otra vez eso. Llega un momento en el que la persona empieza a sentir que hacer lo mismo no produce lo mismo. Esa es la frase. Hacer lo mismo no produce lo mismo. Y la persona empieza a sentir esa insatisfacción. Esto vale también para el amor humano.
El amor humano tiene un proceso muy hermoso porque fue diseñado por Dios, que es un proceso de conquista. Es una cosa muy linda. Eso de voy ganando terreno en la otra persona, voy ganando espacio en su agenda, voy ganando un lugar en su corazón. Uy, nos vamos acercando, esto va creciendo, esto va más en serio, esto va mucho mejor. Pero así como crecen las cosas, también tienen sus momentos de estancamiento. Entonces, por ejemplo, en un momento dado lo más soñado es el día que nos besemos. Bueno, 1 beso, 2 besos, 10 besos, 500 besos, 885 besos, 1343 besos. Un día el hombre está saliendo de la casa y la esposa le dice: amor, ¿qué pasó? ¿No te despediste? Sí, te dije hasta luego. No me diste el beso. Ya se le olvida. Es el mismo hombre que 7, 8, 10 años atrás, ay, si yo pudiera rozar esos labios. Entonces hacer lo mismo no produce lo mismo. Y el viejo truco de la variedad tampoco funciona. Eso se nota mucho con el tema de la comida. Y ahora vamos, y entonces, y allá preparan un pollo en salsa vietnamita. Ah, bueno. Y ahora vamos a conocer una sopa camboyana. Carne al estilo Nepal. Pingüino a la Inuit. Entonces ya llega un momento en el que la persona, ya ese tipo de cambio, ya no le produce nada. A veces la persona lo que hace es escalar el placer. Escalar el placer. Yo escuché en otro país el testimonio de un hombre que contaba cómo se fue degenerando en su sexualidad. Él empezó en temas de prostitución y llegó un momento en el que se degeneró tanto que se le volvió una obsesión, una curiosidad en la cabeza. ¿Cómo será el sexo con hombres? ¿Ve? De tanto tener que buscar una novedad. Entonces, y si hago esto, y si intento esto, y si contrato esto, y si se logra esto, entonces... Pero la misma persona va sintiendo que ese camino se va agotando. Ese fastidio, ese cansancio, esa sensación de rutina, eso que mucho joven simplemente diría: estoy aburrido, no sé, nací aburrido y empeoré. Eso que siente parece increíble. Ahí está Dios también. Ahí está Dios también. Entonces yo conocí una familia en el corazón de España, en la ciudad de Lerma. Conocí una familia, una historia bien bonita, porque ahí tienes la historia del niño español, de una familia de clase media que lo tiene todo asegurado, los paseos, las comidas, las vacaciones. En cierto sentido, había podido probar todas esas cosas lícitas, no era un muchacho degenerado. Pero resulta que con su parroquia organizaron una misión en Guatemala, tierra de maras, de pandillas. Una misión en Guatemala. Y el muchacho que llevaba la vida cómoda, se pone a averiguar cómo es eso. Una cosa muy complicada. Si pensamos en un europeo joven promedio, ir a sumergirse en las inseguridades de nuestro mundo latinoamericano, sobre todo en esas circunstancias, no era nada fácil. Pero eso le cambió la vida. Eso sí le cambió la vida. Entonces, Dios se vale a veces de esas cosas. Por eso yo te digo una cosa: jamás desprecies el aburrimiento de un joven, jamás. Cuando veas bien aburrido haciendo mala cara a tu hijo o a tu hija, no sé si a algunos papás les pasará eso, no sé. Aquí me dicen que no saben nada de eso, que no tienen ni idea de eso. Si alguna vez llegas a ver a un joven con la cara aburrida, piensa en tu corazón y di esta oración: Dios,
que este aburrimiento se vuelva hambre y que esa hambre lo lleve a ti. Que este aburrimiento se vuelva hambre. Ese muchachito español de la ciudad de Lerma, corazón de Castilla, España, ese muchachito estaba así, con todo, pero aburrido. De ese aburrimiento habla el Papa Francisco en su encíclica, en su carta Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Y él dice que la mayor parte del aburrimiento es el fruto del egoísmo y de recibir demasiado y dar demasiado poco. Esa teoría tiene el Papa Francisco y yo estoy totalmente de acuerdo. El aburrimiento es el fruto de recibir demasiado y dar demasiado poco. Entonces lo que encontró este muchacho cuando se fue a su misión allá a Guatemala fue que allá era duro, era distinto. Claro que también está la sed de aventura, no nos neguemos. Algo duro, algo distinto, pero pudo dar. El verbo que libera es dar. Cuando pudo dar de sí mismo, sacrificarse, dar de su tiempo, salir de sí. Y es la cosa más paradójica, porque la verdadera hambre te lleva a dar. Fíjate eso. El hambre mundana te encierra en ti. Ahora quiero pollo camboyano. Ahora quiero pingüino a la Inuit. Ahora quiero. El hambre mundana te encierra en ti. El hambre de Dios te abre. Entonces, ¿cuál es la primera gran estrategia que utiliza Dios? Sembrar de fastidio la vida. Sembrar de fastidio. Bienaventurado aquel que pueda decir, no me satisface. Pero claro, es algo muy peligroso. Porque si una persona, por ejemplo, está aburrida en su matrimonio, entonces dice, no, yo creo que yo me merezco otra esposa mejor, más sexy, que vuelva a encender la llama. Esa llama que yo tuve en otra época y que ahora solo quedan brasas humeantes. Necesito una bomba de placer que vuelva a encender la masculinidad en mí. Ese es un peligro. Ese es un peligro. Pero como es Dios el que está detrás de todo esto, yo les digo una cosa, no desprecien sus momentos de aburrimiento, por favor no los desprecien. No desprecien sus momentos de fastidio, porque a través del aburrimiento y del fastidio Dios muchas veces está hablando. ¿Sabes lo que significa el aburrimiento? La próxima vez que te sientas aburrido, trata de acordarte de estas palabras. Estoy hecho para algo mejor. Claro, el peligro está en que uno empiece a buscar ese algo mejor en otro tipo de placer dentro de este mundo, como lo que ya dije del adúltero. Entonces, ese recurso utiliza Dios y por eso es maravilloso poder decir bendito aburrimiento, bendito, bendita insatisfacción, bendita sensación de ser insaciable. Para sus ratos de ocio, una buena biografía. Charles de Foucault, F-U se escribe, C-A-U-L-D, Charles de Foucault. Este es un hombre, un otro europeo, que también lo tenía todo y que en un momento dado siente que todo lo que tiene en el fondo es una prisión. Está aprisionado por lo que él cree que tiene y tiene un cambio absolutamente radical. Tan radical que llega pues a consagrarse del todo a Dios y en fin. Cada persona tendrá que encontrar su camino. Entonces bendito fastidio, bendito aburrimiento. Muchas veces a través de eso el Señor te está recordando, tú estás hecho para algo más. Tú estás hecho para algo más. Tu vida no es solamente producir, consumir y entretenerse. Tú estás hecho para algo más. Mencionemos otro. A veces la persona se tiene que preguntar muy a fondo sobre el sentido de la existencia. Y no hay nada que nos obligue tanto a preguntarnos por el sentido de la vida que el enfrentarse con la muerte. Yo creo que todos hemos oído hablar de las etapas del duelo. Yo creo que todos hemos oído hablar de cómo hay personas que se estancan en algunas de esas etapas. Usualmente la persona puede empezar por una negación.
luego viene una ira, luego viene tal vez una tristeza, luego viene una aceptación y luego viene una integración, más o menos. Esas son las etapas típicas del duelo. Frente a la muerte uno puede estancarse en algunas de esas etapas. Hay personas que se estancan en la negación, hay personas que se estancan en la ira. Cuando uno se estanca en una etapa de duelo, uno lo que hace es meter todo eso dentro de una cajita, cerrarla y tirar la llave y decir no pienso en eso. Pero ahí queda el problema, ahí queda. Y resulta que la muerte, la cercanía a la muerte, la proximidad a un accidente mortal o la muerte de seres queridos, finalmente es otro recurso que también utiliza el Señor. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque finalmente la muerte de otras personas o la proximidad de la muerte en nosotros, ¿qué es lo que nos está recordando? Que somos finitos, que esto se acaba. ¿Cuánto tiempo nos quedará? Solo Dios lo sabe, ¿no? Pero esto se acaba. Y se acaba para todos. Entonces cuando tú empiezas a pensar cuánto tiempo te queda y tú empiezas a pensar en qué estás gastando la vida, seguramente esto se une a lo otro que hemos dicho del fastidio. Entonces ya no te gustan lo mismo las mismas cosas. Tú llevabas una vida tal vez así un poquito superficial, súper divertida, y gozar. Y lo que he contado varias veces de aquella muchacha que iba en un carro y entonces hubo un accidente y 2 de las personas del carro murieron, otra quedó paralítica, ella tuvo una larga recuperación. Entonces la persona termina por preguntarse, oye, espérate, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y mi vida entonces para qué? Y después de que me reponga de este accidente, entonces, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí, listo para la otra rumba. No, seguro que no. Seguro que lo que va a pasar es algo diferente. Entonces las grandes preguntas por el sentido de la vida nos hacen sentir hambre de trascendencia, hambre de infinito. Nos llevan a vivir la vida como un regalo. ¿Yo por qué sobreviví? Murieron muchas personas en ese accidente. Yo hubiera podido morir en ese accidente. ¿Por qué yo no morí? ¿Por qué estoy todavía? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? Simplemente pasarla bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos, reírme un rato, ¿eso es para lo único que estoy aquí? Y en ese momento muchas veces las cosas que son más apreciadas en el mundo empiezan a parecer vacías. Esta es una de las razones por las que tantas celebridades parece que consideran el suicidio y algunos lo cometen, porque les empieza a parecer vacío eso. Tal vez para los que somos pequeños en redes sociales nos parece una gran maravilla. Llegué a 1,000, llegué a 10,000, wow, tengo 20,000. Pero resulta que todas estas celebridades y supermodelos empiezan en 4 millones, 8 millones, 12 millones. Y entonces cualquier foto, yo parpadeando. Cuando ustedes vayan a hacer el yo parpadeando, utilicen el efecto boomerang. Entonces, yo parpadeando. Y tú pones el yo parpadeando y 8 millones de personas, like. Ay, cómo se ve de hermoso, como parpadea, que nadie parpadea como él. Sí, es posible que tener 7 millones de likes sea una cosa deliciosa, pero en el fondo tú sabes que parpadear no merece 7 millones de likes. O sea, tú sientes que eso es vacío. Entonces, la proximidad de la muerte, la consideración de la muerte bien entendida es algo absolutamente precioso para esto. Es algo precioso para descubrir, oye, yo puedo hacer otra cosa. Yo debo hacer otra cosa con mi vida. Yo no puedo pasar la vida así nomás. ¿Yo qué tengo que hacer con la vida? Yo no me la puedo pasar simplemente estudiando, o simplemente ganando dinero, o simplemente recolectando seguidores en Twitter, o simplemente haciendo lo que a mí me gusta. Porque lo más terrible es que muchas de estas personas que consideran y realizan el suicidio estaban haciendo lo que más les gustaba. A mí me impactó mucho la muerte de ese chef ultra famoso, siempre se me olvida el nombre, ese chef que tenía el programa más exitoso de difusión en el mundo entero y que llevaba una vida que, a él le encantaba la comida, le encantaba preparar comida, le gustaba ser famoso, iba a los mejores lugares, todo el mundo lo apreciaba y sin embargo sentía que eso estaba vacío. Si tú lo empiezas a analizar te das cuenta que hay una pieza clave que falta ahí: dar, sacrificarse, entregar, salir de uno.
El Papa Francisco nos dice, salida, iglesia en salida, ¿qué de ti se está gastando para darle vida, para darle bien a otras personas? Bueno, entonces llevamos segunda estrategia. La segunda estrategia, ¿cuál es? Es la consideración de la muerte. A veces una larga enfermedad. Usted recuerda la conversión de San Ignacio de Loyola. Él solo pensaba en las glorias de la vida militar. Pero ¿qué le pasó a San Ignacio de Loyola? Le pasó que fue herido en una batalla y entonces en su larguísima convalecencia tuvo que replantearse para qué era que estaba viviendo. Así que el desafío de la muerte es algo que realmente impacta. Tercer camino que a veces utiliza Dios. Muchos de nosotros hemos sido muy egoístas la mayor parte de nuestra vida, pero a veces uno tiene la oportunidad de ser útil para alguien. Yo espero y deseo, esto funciona con animales, esto funciona con gaticos recogidos en la calle, esto funciona con plantas deshidratadas, pero yo espero que a ti te suceda y a mí también con seres humanos. Ya es muy hermoso que pueda suceder con un gatico, con un perrito. Eso me parece hermoso, eso desarrolla una cierta sensibilidad, ya te saca algo de ti, saca buenos sentimientos de ti. Pero el día que tú te das cuenta, el día que tú haces la prueba, fue lo que le pasó a aquel amigo español de Castilla, el día que tú te das cuenta que tú puedes marcar una diferencia en la vida de otras personas, ese día experimentas una alegría que es distinta de simplemente denme, a ver, más comida rica, a ver, sexo delicioso para mí, a ver, lugares deliciosos, a ver, riqueza para mí. Eso trae una cierta alegría, experimentar que se recibe. Pero dice el apóstol San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, y es frase que atribuye a Cristo, hay más alegría en dar que en recibir. El día que tú experimentas esa alegría, tú puedes llegar a considerar algo distinto. Para mí ha sido muy hermoso, una de las cosas bonitas de las redes sociales, particularmente de Facebook, que es donde he estado más tiempo, es ver la evolución de las personas. Porque varias, ya son bastantes de las amistades que he tenido, yo las conocí cuando eran, por ejemplo, adolescentes, hombres o mujeres, y luego los veo uno jóvenes, y luego los veo uno con sus novios o novias, luego los veo uno casados, luego los veo uno con hijos. Eso es algo lindo. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Cuando uno ve esas fotos y cuando uno habla con esas personas, porque son gente que yo conozco. Entonces tú te acuerdas esa etapa en que lo más fantástico que tenía que contar esa niña es, mira, por fin me hicieron el peinado que yo quería, mira, ¿qué tal quedé? Dime, ¿sí viste cómo me recortaron? Esa es la pregunta más difícil que se le puede hacer a un hombre. Sí, creo que sí te recortaron un poquito, no vi nada, no entendí nada. Esa era la alegría de ella. Mira cómo me pintaron las uñas, mira. Y uno mira ahí y uno dice, bueno, hay gente que con esto come, ¿no? O sea, que eso atraiga, eso no atrae. ¿Viste el perfume que me puse? Entonces, en una época, esas eran las alegrías que tenían. Luego, en una de mis visitas, estoy pensando sobre todo en Bolivia, donde he ido muchas veces. En una de las visitas se encuentra uno a esa muchacha que siempre estaba súper arreglada, nunca faltaba al gimnasio, tenía sus uñas impecables, su cabello perfecto. Y digamos que sigue siendo una persona agradable, es una joven mamá, pero ahora no tiene tiempo para todo eso. Por primera vez descubro cómo son sus cejas. No sabía cómo eran las cejas, porque como siempre eran depiladas y pintadas. No está súper arreglada, no está súper maquillada, pero tú le vieras la sonrisa. La sonrisa no engaña. ¿Y cuál es la sonrisa? La sonrisa es que por fin pudimos sacar a Andreita del hospital. Andreita es la hija que tiene 3 años y medio, que le dio no sé qué bronquitis y que estuvo como 3 semanas en el hospital. Esa joven mamá no dormía, no comía. De hecho, el maquillaje no alcanza a disimular las ojeras que parecen como las mías. Ojerosa, cansada, sin maquillaje, no tiene su mejor ropa, no alcanzó a depilarse las cejas, pero encontró una alegría.
estoy haciendo algo por alguien. En este caso, pues, por su hijita. Eso cambia la vida. Ahora bien, eso todavía no es directamente hambre de Dios, no es directamente, pero estamos contando cosas de las que Dios se vale, cosas de las que Dios se vale. Y a través de ese milagro, el milagro de la vida, el milagro de ayudar a otra persona, el milagro de cambiar, eso hace que la persona tenga una oportunidad. Llevamos 3, vamos al número 4, son 5. Número 4, otra estrategia que se inventa mi Dios. Esto es pura ternura del cielo. Como Dios se inventa cosas para que no nos perdamos, para que no nos alejemos más de Él. Silencio. El silencio. Ese parar los updates, parar las actualizaciones, parar el chat, parar el teléfono. Ese parar, ese arriesgarse a estar a solas, eso siempre es provechoso, siempre. Muchas veces la experiencia es dura, muchas veces. Y la experiencia es dura, ¿por qué? Pues la experiencia es dura porque a través de esa comunicación incesante, a través de ese ritmo de comunicación, muchas veces nos estamos escondiendo de nuestras realidades, de nuestras rabias, de nuestras frustraciones, de nuestros dolores y también de nuestra hambre de Dios. Pero cuando hacemos esa pausa, cuando hacemos ese silencio hace tanto bien, tanto, pero tanto bien. Yo no sé a dónde me llevará mi Dios y a dónde me llevará mi comunidad, pues ustedes se dan cuenta, yo soy dominico, yo no sé a dónde me llevará mi Dios. Pero les cuento que una de las cosas que yo más disfruto en este bendito convento, una cosa que yo disfruto muchísimo, es esa inmensa capilla que muchas horas al día está vacía. Yo he pasado, no lo miren como virtud mía porque no lo es, pero yo he pasado mañanas en esa capilla. A veces no hago gran cosa, usted no se imagine que así como estos santos, que eran unos santos que andaban postrados, me imagino que no tenían problema de meniscos, duraban postrados no sé cuánto tiempo. Yo no soy de esos. Yo oro mucho caminando, yo camino mucho. Recuerdo textos, oigo oraciones litúrgicas, improviso oraciones, improviso cantos, me quedo callado otro rato. Se me pueden ir horas en ese ejercicio. Y qué experiencia. Yo oí hace mucho tiempo una frase que finalmente no sé quién la dijo primero. El sagrario es como el sol. Tú no tienes que pedirle al sol que te broncee, basta que te pongas en su presencia. Y yo le creo muchísimo a eso. Y está uno en el sagrario, está uno en el espacio del sagrario, y uno siente esa luz. Y uno siente lo que dice el Salmo, la casa de Dios. Prefiero un día en tu casa que 1000 en mi morada. Uno siente lo que es la casa de Dios. Entonces, a través de ese silencio, a ver, ¿cuáles son las cosas que hemos contado? Los recursos que Dios utiliza. Detener la rueda de producir, consumir y entretenerse. Esa es una. Cuando la persona empieza a sentir fastidio, empieza a sentir esto no me llena, la persona empieza a sentir estoy como aburrido. Acuérdate, cuando estés aburrido piensa estoy hecho para algo mejor. Segundo, la muerte fue, ¿no? Segundo, la consideración de la muerte. Tengo un tiempo finito en que voy a gastar esto. Varias veces hemos comentado cuál es el número de días que vive una persona. Con las expectativas de salud actuales, una persona joven, como por ahí tengo algunos parientes, una persona joven puede esperar vivir entre 30 y 35 mil días sobre esta tierra. No son demasiados tampoco. Entre 30 y 35 mil, eso es lo que se alcanza a vivir. Y cada día gastas uno de esa suma que ya no vuelve. Entonces, la consideración de la muerte. Tercero, ¿cuál es el tercero? ¿Cuándo qué?
cuando sales de ti mismo, cuando das algo a otra persona, cuando ves que puedes hacer un bien a otra persona, cuando te das cuenta que recibir no es la única alegría, que es verdad lo que dijo Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Cuando esas cosas te pasan, entonces se siente algo muy bonito que te hace sentir, oiga, yo estoy hecho para esto. Yo realmente estoy hecho para esto. No solamente para que me amen, sino también para amar, para dar de mí. Cuarto, el silencio. Y hemos dejado en quinto lugar el testimonio. Testimonio, que significa de muchas maneras la predicación en todas sus formas, pero dejemos sobre todo la palabra testimonio. Cada uno según su propia vocación. He contado en otra oportunidad lo que me impactó de un sacerdote argentino, sacerdote católico argentino, trabajando en la Franja de Gaza en época de severos bombardeos. Y entonces le preguntaban si él iba a salirse de ahí por los bombardeos. Y él dijo, no, aquí me quedo, aquí están mis feligreses, aquí están mis fieles, aquí estoy yo. Ese hombre es más joven que yo. Ese sacerdote es más joven que yo. Entonces, claro, no oye eso y se pregunta, ¿y yo? ¿Yo estaría dispuesto a eso? O sea, yo me quedaría ahí esperando a que silbe el otro misil y qué tal que le hayan puesto mal las coordenadas allá, aquellos israelíes hayan puesto mal las coordenadas o lo que sea y acabo yo. Los testimonios le impactan a uno mucho. ¿Cuántas personas que son de nuestra misma edad, que son de nuestra misma familia, que son de nuestra misma condición y nos dan un ejemplo impresionante? Especialmente si se combina el silencio y la predicación en un buen retiro espiritual, que ese es el sueño que tenemos aquí en Familia Espiritual. Eso es lo que nosotros quisiéramos en un retiro querigmático. Es un retiro así, que tenga tanto el silencio como testimonio, predicación. Mira, eso le cambia la vida a uno, porque llega el momento en el que uno dice, oiga, yo también quisiera eso. Cuando uno mira demasiado una cosa, el deseo de esa cosa se va adueñando el corazón de uno. Si usted está todo el tiempo viendo páginas de gente adinerada, pues obviamente su corazón se llena de deseo de eso. Si usted está viendo páginas de supermodelos y de gente que vive y viste en el top del top, pues usted se va llenando ese deseo. La predicación, la buena predicación, los buenos testimonios lo que hacen es presentarnos gente que ama a Dios, que realmente está en la ruta de Dios, y cuando uno se va acercando a esas personas uno dice, oiga, yo quisiera también eso. Eso fue lo que le pasó a San Ignacio en su convalecencia. San Ignacio en su convalecencia leía vidas de santos y un día dijo, bueno, ¿y si yo hiciera lo mismo que hizo un Domingo, que hizo un Francisco? O sea, el deseo de emular, ¿yo en qué estoy gastando la vida? Y entonces uno conoce una serie de muchachos, uno conoce una serie de muchachas que están haciendo cosas absolutamente maravillosas y son gente muy joven y están haciendo cosas muy lindas, muy lindas. Yo me acuerdo de un grupo de alabanza por allá hacia el año 2000 que tuve ocasión de estar en Roma. Me acuerdo de un grupo de alabanza que venía de Francia y la persona que los dirigía, o sea, era absolutamente precioso el grupo, de un compromiso, de una disciplina y de una belleza de cantos, y la persona que dirigía ese grupo era una chica que creo que no tenía más de 22, 23 años. Entonces, cuando uno mira a una joven que a los 22 años hace eso, y uno tiene tal vez 22, yo tengo mucho más, entonces uno dice, ¿a mí en qué se me va la vida? O sea, ¿yo qué estoy haciendo con la vida? El poder de los testimonios es muy grande, muy, muy grande, sobre todo cuando uno mira personas que de alguna manera están cerca a uno, por su compromiso, en la defensa de la vida, o su compromiso en la fe, o su compromiso en ser fieles a Jesucristo. Eso ayuda mucho. Bueno, resumen de nuestra predicación, hemos terminado, mis hermanos. Dios puso en nosotros un hermoso deseo, que es deseo de Él. Pero ese deseo queda sepultado por las muchas zarzas, y las zarzas son las cosas que nos mantienen perpetuamente distraídos, porque siempre creemos que podemos tener otro conocimiento, otro placer, otra riqueza, otro lugar. Pero Dios en su bondad utiliza por lo menos estos 5 grandes recursos para llegar a nosotros, para remover, para sacudir un poco nuestros corazones. Dios nos pone a veces fastidio en el alma, bendito fastidio, no me cansaré de decirlo.
Dios a veces nos pone a reflexionar con el tema de la muerte. Dios a veces nos conduce por el camino de servir a otras personas. ¿Cuál me faltó ahí? El cuarto, Dios nos lleva a lugares de silencio, donde ya la discusión no es si tiene razón mi esposa o tengo razón yo, si tiene razón mi papá o mi mamá o tengo razón yo, porque uno se la pasa en esas discusiones internas, ¿no? Sobre todo en la familia. ¿Quién tiene razón, ella o yo? Pero al fin, ¿quién es el que está equivocado? O sea, ¿yo estoy en lo correcto o ella está equivocada? Así lo plantean ellos, ¿no? Algunas veces. O lo contrario. Entonces, lo más hermoso del silencio es que te acaba esas discusiones. La discusión no es entre tu hija y tú. La discusión no es entre tu hijo y tú. La discusión no es entre tu esposa y tú. El día que uno deja de discutir con otros seres humanos y el día que uno se presenta ante Dios y dice, bueno, y yo, ante ti, ¿qué? Ese día el silencio hizo una obra en ti. Y el quinto, los testimonios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.